motiva a esta investigación es ir y observar los aportes que la didáctica musical implementa en un taller en contextos sociales vulnerables, particularmente en el entorno donde los prejuicios de la sociedad se imponen sobre las mujeres que han quedado embarazadas en estados no deseados, las lleva a vivir un conflicto continuo, una problemática basada en mujeres despreciadas, sin recursos económicos, abandonadas, juzgadas, que cuentan con limitadas alternativas para abordar su situación. Es por esto que requieren de un acompañamiento oportuno que las pueda contener. Al tener claro que la disciplina musical conducida con responsabilidad trae efectos positivos al ser humano y a la sociedad en general, entonces se aborda dicha problemática por medio de la creación y la aplicación de este taller didáctico musical, en el cual confluyen diferentes metodologías que con el uso flexible de las mismas dejan en manifiesto las pedagogías abiertas, que como bien lo menciona Violeta Heinze de Gainza, estas pedagogías hacen que se tienda a liberar el pensamiento y la expresión. Esta investigación entonces es de carácter exploratorio y descriptivo, plantea entonces el estudio de integración de actividades pedagógicas musicales en un taller musical que contribuya al programa de acompañamiento que ya existe en una institución. Aquí en Santiago de Chile existen diferentes instituciones que se preocupan y ocupan por el bienestar de la mujer en estado de embarazo no deseado y también del bebé que está por nacer. Sin embargo, estas instituciones cuentan con diferentes redes de apoyo que ayudan a que ese acompañamiento efectivo tenga buenos resultados. Sin embargo, la música no ha hecho presencia en esos programas de acompañamiento, o hasta ese momento no había hecho presencia por ningún lado. Se ha comprobado que las artes en general han aportado al campo de la psicología para los oportunos diagnósticos, seguimientos de sus pacientes, etc. Por ejemplo, podemos mencionar el dibujo. Vygotsky es uno de los que nos habla de cómo, más que un intento de estudiar el arte desde la psicología, fue una nueva forma de hacer psicología a partir de las complejas manifestaciones humanas que el arte implica. Esto hace pensar entonces que la música también debería ser un recurso en la oportuna y necesaria expresión de una mujer cargada de ansiedades particulares. Hoy en día, el musicoterapeuta Gabriel Federico en Argentina hace uso de la música para abordar a las mujeres en estado de embarazo que sí desean tener a su bebé, que anhelan con ilusión la llegada del bebé. Y en España también existen diferentes prácticas por medio de la música. Entonces nosotras nos preguntábamos, ya se aborda por medio de la música a las mujeres en estado de embarazo. ¿Cómo podemos hacer que algunas de esas actividades nos sirvan para abordar ahora la población de mujeres en estado de embarazo, pero que no están deseando estar en esa situación, en esa condición, y que muchas veces lo que hacen es rechazar a su bebé o hacer de cuenta que no hay nada dentro de su vientre? Entonces fundamentamos nuestra investigación en esa presión extra que tienen estas mujeres, ¿cierto? Analizar bien que igual a las otras mujeres tienen cambios físicos, psíquicos y emocionales, pero la presión social que ellas viven hace que esta situación sea un conflicto mayor. Nos preguntamos entonces cuáles son los aportes que generados por la aplicación de un taller didáctico musical a mujeres en conflicto con su maternidad, asistentes al programa de acompañamiento de la Fundación Ceres. Como objetivo general, nos propusimos develar los aportes generados por la aplicación de este taller didáctico musical a mujeres en conflicto con su maternidad. Para alcanzar este objetivo general, nos propusimos 4 objetivos específicos. El primero de ellos, entonces, fue identificar las actividades pedagógicos musicales más apropiadas para las mujeres en conflicto con su maternidad. Después de identificar esas actividades, lo que hicimos fue diseñar el taller que integrara las actividades seleccionadas para la vivencia musical de las mujeres. Después se valida el taller musical a través de la observación de los estados conductuales, emocionales y fisiológicos resultantes de la vivencia musical. Y por último, entonces llegamos a tipificar las percepciones que adquieren tanto las mujeres que estuvieron en el taller y también las funcionarias de la institución que siempre están con ellas, que las acompañan, esas redes de apoyo. Bueno, con respecto al marco teórico, abarcamos 3 aspectos, que inicialmente fue las mujeres en conflicto con su maternidad en Latinoamérica, el Caribe y Chile.
la pedagogía musical desde la didáctica musical y tocamos algunos puntos de la musicoterapia y embarazo, del sonido y el desarrollo intrauterino del feto y la voz en el embarazo. Entonces empezaríamos definiendo qué es una mujer cuando está en embarazo no deseado. Entonces nos dice Ana Langer que los embarazos no deseados son aquellos que ocurren en momentos inoportunos, no deseados o en personas que definitivamente no quieren reproducirse. Frente al embarazo como tal, la sociedad tiene establecidos unos patrones culturales y cuando la mujer se sale de esos patrones culturales podemos decir que ella está en un conflicto. En Latinoamérica y el Caribe, en la investigación que hicimos, existen 4 causas por las cuales las mujeres tienen embarazos no deseados. Primero, porque las mujeres y las parejas desean menos hijos, porque aún no todas las personas pueden controlar su fecundidad, porque existen relaciones sexuales que no son voluntarias ni deseadas, o porque los métodos anticonceptivos fallan. Y frente a esos 4 causales existen 3 consecuencias. Una de ellas es el aborto, otra asumir el embarazo y quedarse con el bebé, y por último asumir el embarazo y dar a su hijo en adopción. Con respecto al aborto, entonces existe un registro de la primera consecuencia que es el aborto, existe un registro histórico en Chile. En el 75 tenemos que empezó a regir el Código Penal que castigaba a la mujer que abortaba. En 1931 se dictaminó un código sanitario que permitía a las mujeres chilenas abortar con fines terapéuticos. En el 89, durante el gobierno de Pinochet, se derogó este código sanitario y se penalizó. Y en el 2015, como ustedes saben, se remite al Congreso el proyecto de ley bajo el gobierno de Bachelet, con 3 causales que son peligro a la vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo por violación. Con respecto a las otras 2 consecuencias, que es asumir el embarazo y quedarse con el bebé, o asumir el embarazo y darle en adopción, existen instituciones en Chile como Chile Unido, Orden de la Misericordia y Fundación San José. Hay muchas más, pero nosotros nos acercamos a estas instituciones y nos abrieron las puertas en la Fundación San José. Bueno, con respecto a la pedagogía musical, podemos decir que la didáctica es el arte de enseñar y de promover de manera efectiva los aprendizajes. Entonces nosotros tomamos estas 4 metodologías, ¿por qué? Porque vimos que en las actividades que estaban implícitas en estas metodologías nos iban a permitir acercar a las mujeres en conflicto con su maternidad a la vivencia musical. Pero el primer metodólogo que tratamos fue Dalcroze. Este método es un método interactivo que relaciona los lazos naturales entre el movimiento corporal y el movimiento musical. Pascual nos dice que el ritmo acompaña a los bebés desde que están en la gestación. Y Dalcroze favorece la práctica personal porque inicia partiendo desde el cuerpo. Entonces, por medio del cuerpo, tú desarrollas la motricidad, la expresión corporal, la estimulación y la comunicación. El siguiente metodólogo que trabajamos fue Kodály. Entonces, este músico húngaro fundamenta la voz para el desarrollo del oído. Entonces, por medio del canto se puede desarrollar la melodía, el ritmo, la expresión y la afectividad. Y Pilar Pascual nos dice que la voz de la madre es el inicio del proceso musical. Entonces, por eso vimos que esa metodología también era muy importante para trabajar con esta población. El siguiente fue Willems, este pedagogo belga, fue el que se interesó por establecer las bases vivas de la educación musical, en cómo la música armonizaba al ser humano. Y él nos dice que la música es muy importante y que se inicia antes del nacimiento y que existe una conexión estrecha cuando una mamá canta con amor a su hijo. Y por último, la propuesta metodológica de Karl Orff. Este pedagogo y músico alemán fundamenta su propuesta metodológica en 3 ítems, que son palabra, música y movimiento. Cuando estas 3 se unen, se logra un hecho musical. Y tiene elementos muy importantes, como lo son la improvisación, la creación musical y el uso de instrumentos de la percusión Orff. Con respecto a la musicoterapia y embarazo, entonces este campo de acción, como lo comentaba mi compañera, ya se ha venido trabajando en Argentina. Por medio de ellas existe una conexión se busca establecer una conexión entre los sonidos, la música y los instrumentos. Gabriel Federico propone las 4 esferas de la mujer embarazada, que son la física, la mental, la emocional y la espiritual. Con respecto a la musicoterapia vocal,
Se trabajan 3 áreas principales que son el vínculo con el que van a ser, el bienestar de la futura mamá y el propio bebé en gestación. Y por último, conectando con lo que esta mañana nos hablaron en la primera conferencia, del sonido, el desarrollo intrauterino, todos los factores ambientales que rodean o el ambiente en el que se desarrolla, en este caso, el ser humano y en particular la mujer en embarazo. Todos los sonidos, toda la música, todo lo que a ella la rodea va a incidir directamente sobre su bebé. Y la voz en el embarazo, porque el canto prenatal, la voz de la madre, permite desarrollar estados de tranquilidad, conducto de unión afectiva, estimulación del bebé. Y ahí vamos a ver cómo durante nuestra investigación eso si se logró o no se logró con mujeres que estaban en conflicto con su maternidad. Bueno, y para hablar un poquito de lo más tedioso de las investigaciones, no, mentira. El marco metodológico, para resumir, nosotras usamos un tipo de estudio donde hiciera parte la descripción, la exploración, un tipo de investigación cualitativa, usando las 3 áreas del proceso cualitativo, que son, primero, el centro de la investigación está conformado por las experiencias de los participantes. Segundo, es necesaria la información detallada y profunda acerca de los procesos. Y tercero, que busca conocer la diversidad de las idiosincrasias y cualidades únicas de los participantes que están inmersos en los procesos. La observación fue fundamental para nosotras, el estudio de caso, que fueron entonces las mujeres en conflicto con su maternidad, porque el estudio de caso lleva consigo procesos flexibles y adaptables, y nos permitieron observar entonces los resultados conductuales, fisiológicos y emocionales que nos propusimos en los objetivos. Lo hicimos por medio entonces de un taller didáctico musical, que fue aproximadamente 10 sesiones, en una etapa inicial, de la cual Pérez Doria siempre nos habla también en la metodología de la investigación, que las investigadoras teníamos la posibilidad de tener un primer acercamiento con las mujeres y así estudiar un poco el campo de acción para organizar los procesos subsiguientes. Después una segunda etapa a través del taller musical con la observación y la participación de las mujeres dentro del mismo. Y así poder recoger los datos para luego en una tercera etapa poderlos analizar. Usamos entonces nuestros instrumentos creados pues por nosotras, y creamos un cuestionario encuesta, un cuestionario entrevista y unas notas de campo. El universo y la muestra pues fue la Fundación San José, nos abrió las puertas para trabajar en el área de la mujer embarazada. Ellos cuentan con el Hogar San José donde ellas viven. Es una entidad sin ánimo de lucro, con derecho canónico, una entidad privada. Cuenta entonces con las redes de apoyo que les mencioné, el equipo orientador, los psicólogos, los asistentes sociales y los abogados. Las mujeres que observamos son mujeres de provincia, algunas de la capital y otras pocas extranjeras, multíparas, algunas de ellas solteras con ausencia de progenitor. Su edad oscila entre los 18 y los 29 años, baja escolaridad, empleos precarios y escasa o nula previsión social o de salud. Fueron 12 mujeres las participantes. Bueno, nosotros iniciamos haciendo una prueba piloto, donde tuvimos un contacto en primera instancia con la psicóloga de la fundación. La prueba piloto tuvo una buena acogida, una aprobación del taller y nos dieron en la parte de las propuestas algunas recomendaciones del lenguaje a utilizar con este tipo de población. Tomamos con respecto al análisis de datos de los resultados, entonces hicimos 2 categorías núcleo, una los alcances, que los definimos como la suma de los resultados que nos daban un indicio de la relevancia, conveniencia y trascendencia del taller didáctico musical, y ahí nos salieron 4 categorías emergentes, que son pertinencia del taller didáctico, beneficios, beneficiados y el impacto que tuvo. Y la segunda, la categoría núcleo como la de posibilidades, como el conjunto de aspectos físicos, humanos y musicales que se dieron en y para el taller. De ahí nos salieron 4 categorías emergentes que fueron los recursos didácticos, la musicalidad inicial, los avances musicales y la limitación. Con respecto a los instrumentos, en el diferencial semántico, las calificaciones que nos dieron estas mujeres fueron entre excelente, muy bueno y bueno, y ahí entonces nos dio como un resultado que todas las mujeres dieron y validaron el taller didáctico musical. Con respecto a las demás instrumentos utilizados, el cuestionario encuesta que fue aplicado a las mujeres, ellas resaltaron los beneficios que se les
recibieron al estar participando del taller como tal. Para nosotras las investigadoras, en las notas de campo que hicimos, lo más importante fue el buen uso de los recursos didácticos, la variedad, la creatividad, la buena implementación de los mismos en el taller hizo que las cosas funcionaran. Entonces resaltamos la parte de los recursos didácticos en este instrumento. Y en el cuestionario de entrevista de parte de las funcionarias nos dieron los beneficios que ellas vieron, la pertinencia, y vieron que este tipo de actividades sirven para acompañar el proceso en el que se encuentran estas mujeres en conflicto. De todas estas categorías hicimos una triangulación en las que coincidieron. Entonces, la primera es la pertinencia del taller, y donde las tres fuentes consideraron que el taller fue un programa completo, creativo, ingenioso, y palabras como lindo. Este les brindó un espacio de apoyo y desestrés. Lograron expresar que la música es vida, es excelente, es salud. Encontraron un punto neutral en donde sintieron emociones positivas. Dentro de los beneficios, sintieron un entorno más benévolo que las animó y les ayudó a salir de la rutina, donde no estaban siendo juzgadas. Una instancia de complicidad y de apoyo mutuo con sus pares. Se lograron compartir emociones y hubo una conexión especial entre ellas. Durante las sesiones se generaron muchas risas que no se escuchaban antes en el hogar al que ella llega. En el impacto, vuelve y se reitera, se mejoró el clima de la casa, se mejoraron las relaciones con sus pares, lograron estados de relajación. Algunas participantes al iniciar el taller decían, no, es que yo no me puedo relajar, yo definitivamente no puedo relajarme. Y después de que empezábamos el trabajo con ellas, ya habían actividades donde expresaban palabras como esperanza, limpieza interior, palabras que de verdad hacían que uno se motivara a seguir trabajando con ellas. En actividades donde se hizo presente la imaginación, algunas lograron imaginar a sus hijos y lo expresaban. Y se generaron actitudes que refuerzan valores como la esperanza, el bien común, la valentía. Y los recursos didácticos, bueno, dijimos, se consideraron que fueron elementos interesantes por las participantes, por las personas de la fundación, de que les permitieron experimentar, favorecer un estímulo prenatal. Tuvieron gran acogida. Los instrumentos de percusión nos ayudaron bastante porque tuvimos problemas para que ellas cantaran. Con el canto prenatal tuvimos bastante buscar como la estrategia por donde ellas pudieran hacer salir su voz, porque si normalmente a un adulto le cuesta trabajo hacer salir la voz, ahora una mujer que está en ese estado era un poco más difícil, y los instrumentos de percusión en este caso permitieron, les ayudaron, las motivaron, no en una primera instancia, pero el trabajo continuo con ellas logramos que saliera algo, y que pues, también con el cuerpo se canta. Entonces fue bien interesante esto. Y en las actividades de audición consciente, a ella le generaron tranquilidad y descanso. Dentro de las limitaciones que vimos, antes del taller se presentaron dolores físicos como contracciones, sueño, frío. A veces algunas llegaban de entrevistas llorando. Entonces tú llegabas con todo tu material y decías, bueno, y ellas llegaban así con los ojos así y decían, Dios mío, sí, vamos a poder trabajar o no vamos a poder trabajar, vamos a podernos conectar con estas mujeres. Esas serían como las posibles limitaciones que vimos en el taller. Como conclusiones, entonces, se logra identificar las actividades pedagógico-musicales más pertinentes para ellas, las apropiadas, ¿cierto? Y a partir del estudio, o sea, fue súper necesario el estudio previo del análisis documental y la selección de contenido. No todo material que encontramos por ahí sirve para ellos. Se logró diseñar el taller con base en las pedagogías abiertas, fundamentadas en metodologías y propuestas que han surgido del estudio de la vivencia de la misma, basadas en los pedagogos que mencionamos, Dalcroze, Kodali, Willems, Martenot, algunas actividades, Orff, Josh Wittak y Gabriel Pereira. Se valida el taller didáctico musical como una excusa intencionada o no, como un instrumento adecuado para el acercamiento de las mujeres con embarazo no deseado a la vivencia musical, sin que ellas se sientan presionadas a acudir a un evento de este tipo que les va a aportar contundentemente a ellas y a los bebés en esta situación.
Se lograron tipificar las percepciones de la población estudiada y de las profesionales de la Fundación San José y de las investigadoras en 3 estados conductores, emocionales y fisiológicos. Entonces, como resultado, en los conductores se logró confianza, complicidad con sus pares, apoyo mutuo, distracción, salir de la rutina, seguridad y concentración. Dentro de los emocionales, reflexión, equilibrio, calma de los pensamientos, reducción de ansiedad, disminución del estrés, tranquilidad, entusiasmo, felicidad, limpieza del alma, salir de estados depresivos, así fueran momentáneos, sentir libertad e inspiración. Y dentro de los fisiológicos, descanso, relajación, reducción de tensión, mejoría en la movilidad y fluidez, percepción de las contracciones, motivación de la expresión verbal y no verbal, reacción por medio de carcajadas, risas y sonrisas. Se afectó directamente al feto de manera positiva, ya que fue incrementada de alguna manera la cadena habitual del contacto sónico, del cual habla Campbell. Eso es causa de beneficio para evitar posibles trastornos infantiles. Se evidencia un marcado proceso de inicio de avance en cuanto al desarrollo de las aptitudes musicales sin ninguna pretensión. Se logra un cambio de actitud contundente pasando de tristeza a la alegría, así sea momentánea, como lo hemos dicho. De hecho, ahí podemos resaltar lo que nos dice Jimena Quispe y Toaquiza, que la ciencia de la risa, la geliotología, desbloquea tensiones, equilibra emocionalmente, desarrolla la imaginación y creatividad, mejora las relaciones humanas y la calidad de vida, ayuda a encontrarnos mejor con nosotros mismos y con los demás, amortigua el cansancio, etc. Entonces, hacer que rían vale la pena. Ya, entonces vamos a poner ahí, esta es la última conclusión ya. Se logra concluir entonces que la vivencia musical es una herramienta más para los programas de acompañamiento efectivo a las mujeres en estado de embarazo no deseado, donde ellas se sientan contenidas, sensibilizadas y libres de expresión. O sea, que nosotros como docentes podemos generar espacios educativos fuera del aula, vuelvo a repetirlo, no necesariamente tenemos que estar en un colegio o en una institución educativa para que nosotros como profesores podamos generar espacios educativos en otros lugares. La mejor herramienta, la didáctica musical, o sea, la didáctica en cuanto a la pedagogía. Bueno, les vamos a mostrar un video pequeñito de algunas de las actividades que hicimos con ustedes. Actividad rompehielos, para conocerlo. Respiración, relajación, calentamiento vocal. Trabajamos pulso. Atrasado en el tiempo. Muchas gracias, Marilyn. Entonces, ahora
ustedes a un exalumno de nuestra carrera, fue también en su tiempo de estudiante.